Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecidos mis hermanos, el día de hoy quiero hacer otro video relacionado a esta cuestión de lo que hemos estado hablando con Cristian Vadillo. Yo creo que esta sería la última vez que hablaría sobre este tema con Cristian, porque yo creo que es claro que nosotros tenemos diferentes métodos de estudio. Yo creo en la regla hermenéutica, yo creo en que un texto antiguo no se puede tomar y leerlo y tratar de interpretarlo de una manera arbitraria. Yo creo que hay unas reglas hermenéuticas que no son reglas necesariamente cristianas ni religiosas, son las reglas que se utilizan para cualquier otro tipo de documento. Por ejemplo, déjeme leerle rapidito, y esto viene de... El profesor se llama Daniel Casani. Él es de España, un licenciado en filosofía catalana, y tiene sus credenciales en Barcelona, Universidad de Barcelona y todo eso. Y él nos da unas reglas de cómo interpretar un texto. No necesariamente tiene que ser antiguo, pero cómo se interpreta un texto. Primero, mira lo que nos dice. Nos dice primero, hay que saber quién es el autor, qué pretende, dónde y cuándo fue publicado, si es que es un libro lo que estamos leyendo, de qué tipo de texto se trata. Tienes que tener cuidado cuando estás haciendo interpretaciones, porque estas interpretaciones tienen que ir acorde con qué tipo de lectura tú estás haciendo. A veces tú estás leyendo los salmos son cánticos, pues tienes que tomarlo con cuidado. Si de momento tú estás leyendo el Apocalipsis, que el Apocalipsis tiene un montón de figuras que son figuras que representan algo, es el lenguaje figurado, pues entonces tú tienes que tomar en consideración eso. Pero eso son cosas que se hacen no solamente para la Biblia, sino para todo documento, especialmente un documento antiguo. De qué tipo de texto se trata, qué tipo de información aporta ese documento, qué datos se destacan y qué datos se omiten, qué es lo que da a entender el texto, qué es lo que entiende la gente cuando lo lee, las personas que estaban allí, las que recibieron ese documento, qué entendieron, a quién se cita y a quién no se cita, qué palabras utiliza el texto y cuáles no. Y esto es algo que se hace no solamente en la interpretación bíblica, se hace en la interpretación de cualquier texto. Si usted quiere hacer una interpretación de la Constitución de Estados Unidos, usted no lo puede hacer pensando en el día de hoy. Imagínate tú, póngase usted a pensar que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que los ciudadanos pueden tener armas, pero habría que ver qué entendían ellos por armas en aquel tiempo. Yo soy pro segunda enmienda, yo no tengo problema con las armas, yo lo que estoy poniendo es un ejemplo, que tenemos que mirar cuál es el contexto histórico, el contexto cultural y todas esas cosas que no tienen nada que ver con un aspecto religioso, ¿ok? Partiendo de eso, yo quiero entonces hacer yo hice unas notas y solamente voy a tocar unas cuantas cositas que me parecen interesantes en la respuesta que dio Cristian y que es muy reveladora, que al final del día yo quiero que quede algo claro. Yo no estoy en desacuerdo con Cristian en el concepto que él está enseñando. Dentro de la rama de las posibilidades, sí, es muy posible que lo que él está diciendo es cierto. Mi problema es que cómo él llega a esa conclusión no es confiable. Él entra en un sinnúmero de falacias que de verdad no abonan a la discusión. Vamos a empezar rapidito porque no quiero que sea un video muy largo. Pero antes de empezar el video y empezar la reacción, si esta es la primera vez que tú estás en este canal, hazme un favor, suscríbete al canal, dale a la campanita y dale like a este video, comenta.
Si no te gusta lo que yo estoy diciendo, si no estás de acuerdo, pues déjame un comentario y llegamos a algún lugar. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo Cristian. Para entender el fenómeno ovni, hay que tener una mente más abierta. Hay que pensar más allá de lo aparente. Ok, yo estoy de acuerdo con él. Cuando nosotros vamos a tocar este tipo de temas que de verdad no están obviamente expuestos en la Biblia, pues tenemos que pensar un poquito más, de una manera más abierta, pero no podemos negar las reglas de hermenéutica, porque las reglas de hermenéutica no se suscriben a solamente algo religioso, sino que son reglas de interpretación para cualquier tipo de texto, ¿ok? No podemos cargar y arrastrar interpretaciones establecidas por el sistema religioso. Si usted sigue arrastrando interpretaciones, reglas establecidas por el sistema religioso, pues no va a poder ver esta realidad que es más que obvia. Ahí es donde está el problema, Cristian. Es que tú dices que es más que obvia, pero de la única manera que tú la puedes ver es porque tú traes esa idea al texto. Y lo vamos a probar ahorita. Lo voy a probar con el mismo ejemplo que el primer ejemplo que usaste. En cuanto a la Biblia, lo voy a probar porque, de nuevo, no estoy en desacuerdo contigo de que la posibilidad de que eso pase está ahí. Sí, es cierto. O sea, de que hay una posibilidad de que eso pase, pues claro que hay una posibilidad. Pero el problema es que tú afirmas que la Biblia lo dice en un montón de lugares, pero cuando vas al texto no obedeces ninguna de las reglas de interpretación que aún los ateos usarían para entrar al texto. ¿Entiendes? Las reglas hermenéuticas no son cristianas, no son reglas cristianas. Son reglas de hermenéutica, de interpretación de los textos antiguos o del texto que sea. Seguimos. Como estuvimos mencionando la pasada ocasión que estuvimos hablando del tema, todas las interacciones que vemos en la Biblia entre lo divino, lo celestial, lo espiritual o lo demoníaco con la raza humana es una manifestación del fenómeno UAP, el fenómeno interdimensional. En eso estamos de acuerdo. O sea, yo ni siquiera voy a comentar sobre eso porque eso ya yo creo que nosotros lo dejamos claro. Déjame seguir hasta... estoy aquí en el... darle un poquitito para atrás porque él dice unas cositas interesantes aquí. Mira cómo es la cosa. Yo estoy de acuerdo que existen las dimensiones. Yo estoy partiendo de un punto de vista estrictamente bíblico. Okay, aquí yo no estoy citando gente de que en 1975 escribieron un libro. Yo digo desde el principio. Mi perspectiva es completamente bíblica. Yo no estoy aquí pretendiendo que yo estoy haciendo un argumento basado en lo que otro dijo por allá. No. Mi argumento es bíblico. Y mi argumento ni siquiera es en contra de lo que Cristian dice que existe. Es posible que exista. Mi argumento en este momento, hoy, es que la conclusión a la que tú llegas no es una buena conclusión, no porque no sea cierta, sino porque el método que tú estás utilizando para llegar a ella no es confiable. ¿Ok? No es confiable. Así nos estudia la Biblia. Y así nos estudia no solamente la Biblia, no se estudia ningún texto. Ningún texto. Entonces, esto se pone a un... ¿sabes? Porque ya empezamos a entrar a un terreno un poquito nebuloso aquí. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Estoy en el minuto 8. Que es único y verdadero en el sentido de... Déjame dejar claro, él está hablando ahora de que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, en el sentido de que único en su especie. Es único porque es el creador.
Es único porque es el más poderoso, es el Dios supremo de todos los dioses inferiores, que algunos de ellos se rebelaron contra él. Vamos a dejar eso ahí. Lo que está enseñando Cristian se llama enoteísmo, genoteísmo, si yo lo dice, yo como estoy acostumbrado a oír el término en inglés, genoteísmo o enoteísmo, que es la creencia de que existe un Dios superior y después existen el otro montón de dioses que son inferiores al Dios superior. Eso no es cristianismo, Cristian. Eso no es cristianismo. Si tú crees que existe un Dios superior y que existen otros dioses inferiores, eso no es cristianismo. Eso no se desprende de la Biblia. Pero de todas maneras, o sea, yo quiero dar el beneficio de la duda, entender de que él no está diciendo que nosotros debemos ser genoteístas y pensar que existe un Dios principal y que todos los demás potestades o lo que haya son dioses inferiores, porque es que obviamente eso no es así. De lo contrario, estás picando en otra religión. Esto no es. El cristianismo no es genoteísmo. No lo es. Y es peligroso eso. Escuché que mencionaron de que hay dos vertientes entre el bien y el mal. Pues claro que sí. Hay seres que están al servicio de Dios y otros están al servicio del mal. No necesariamente de Satanás, porque Satanás no es la única entidad maligna que existe. Ok, vamos a hacer otra pausa aquí. De nuevo, Cristian, yo estoy hablando en términos bíblicos, porque tú afirmaste que lo que tú estás enseñando, eso está en la Biblia y que es abundante la evidencia. Ok, no hay evidencia para decir en la Biblia que hay otras entidades de maldad más allá que las que la Biblia establece. O sea, yo no estoy diciendo que no existan, simplemente yo no las creo porque yo no las encuentro en la Biblia. ¿Entiendes? Yo baso mi opinión en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. Esa es la diferencia. Que yo baso mi opinión en lo que está escrito. Tú basas la opinión en lo que está escrito más la conjetura que tú tienes sobre lo que está escrito. Entonces, no, porque sí puede ser que el diablo tenga otros diablos que sean peores que el diablo. Puede ser. Pero como yo estoy partiendo desde el texto bíblico a mí solamente me dice que existe uno que se reveló, que es Satanás. ¿Ok? Y que está en constante guerra contra Dios y solamente me enseña esos dos posiciones. Si existe otra, en el mundo de las posibilidades todo puede ser. Pero si existiera otra, no se desprende del texto. Tú tienes que traer esa idea al texto y ponerla ahí. Porque en la Biblia no se encuentra otro ente que no sea Satanás para representar el mal. ¿Ok? De eso es lo único que yo te estoy hablando. Yo estoy siendo estrictamente fiel al texto bíblico, no a la conjetura que yo pueda tener. La evidencia bíblica no muestra una tercera, o cuarta o quinta fuente de maldad, solamente enseña esas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo me estoy sometiendo al texto bíblico porque yo no estoy hablando de otros textos, yo estoy hablando de la Biblia. No hay entidades neutrales, por lo que tengo entendido, pero es posible que existan porque nosotros no podemos presuponer cosas que realmente desconocemos. Ok, Cristian, pues entonces vamos a hacer algo. ¿Cómo tú puedes presuponer que es posible que las hayan? Explícame. Ok, si yo no puedo presuponer en base al texto que solamente presenta dos, o sea, la evidencia dice que hay dos, la evidencia no dice que hay tres, ¿pueden haber más? Pueden haber más. Pueden haber más posturas. Puede haber entes espirituales que sean neutrales, que ni están con Dios ni con el diablo. Puede ser. Pero yo tengo que partir desde lo que dice el texto. Por eso es que tú no respetas el texto dentro de tu interpretación y llegas a conclusiones que no son correctas. ¿Entiendes? Porque el texto te dice algo. Hay un montón de cosas que la Biblia no dice.
Y yo puedo especular. Pues tú puedes especular, pero sin alterar lo que dice el texto. El texto enseña desde Génesis hasta Apocalipsis dos vertientes. Y existen los ángeles que sirven a Dios y existen los demonios que sirven a la fuerza del mal representada por Satanás. Si hay alguna fuerza que son neutrales, la Biblia no la enseña. Puede ser, no, puede ser. Puede ser que mañana yo amanezca rubio y de ojos azules. Puede ser, no sé. Si un rayo me da y me convierte en otra cosa. Pero esa no es la evidencia bíblica, Cristian. Así nos estudia la Biblia. Así nos estudia la Biblia. O sea, y de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo, que quede claro, yo no estoy en desacuerdo en principio con lo que tú dices. Yo estoy en desacuerdo con tu método. Porque tú tienes un método que ni los ateos usarían. Seguimos. Nosotros tenemos que comprender que la Biblia no es un libro mágico que descendió del cielo. Son composiciones de diferentes historias de un pueblo nómada que convivió con diferentes imperios y civilizaciones. Y a través de los siglos, los autores escribieron y escribieron y sobreescribieron. Y hoy en día tenemos el producto de la Biblia. La gente presupone que su interpretación o sus interpretaciones son la verdad. Por ejemplo, vemos personas que dicen, yo creo que la Biblia es la verdad. Perfecto, yo también creo que la Biblia es la verdad. Yo creo que el mundo espiritual y el mundo físico es lo único que existe porque es lo que la Biblia menciona. Bueno, la Biblia habla del mundo físico y también habla del mundo espiritual, pero también habla de creaciones invisibles, de principados, de potestades, de tronos, dominios, de regiones celestes y de un sinnúmero de cosas que son creación de Dios y tenemos que entender. Ok. Pues, Cristian, eso está en el mundo espiritual. Aparte de que decir potestades, una potestad es un dominio, es un poder, no es una cosa. Una potestad es un dominio que se ejerce sobre una cosa. Hay potestad, hay dominios que se ejercen en diferentes lugares, en lugares celestes. Eso es lo que la Biblia dice. Esto está en el ámbito espiritual. Eso quiere decir que está la dimensión espiritual y está la dimensión. O sea, tú estás dividiendo, los principados es una dimensión, los de estos son otra dimensión, sin ninguna evidencia. Sin ninguna evidencia. Lo que la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos enseña es que existe lo temporal, que es lo que nosotros estamos viviendo, y es lo terrenal. Y que existe un mundo espiritual en el que está la fuerza del bien y del mal constantemente en lucha, pero no que hay dimensiones, ese montón de dimensiones. Eso no es lo que dice la Biblia. De nuevo, Cristian, yo no te estoy hablando desde una perspectiva humanista, ni te estoy hablando de una perspectiva de lo que yo leí de un libro de hace 40 años. No, yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la evidencia que me da la Biblia? Pues la Biblia me dice que hay dos dimensiones. Está la dimensión espiritual y todo eso que tú dices está dentro de la dimensión espiritual. Aquí no hay. O sea, la manera condescendiente con la que tú dices que tenemos que entender, pues tienes que entenderlo, que sí es cierto. Mano, ¿sabes? No. Bájale dos a ser tan condescendiente. Tenemos que entender también que muchos que han iniciado o han estado en ministerios religiosos como pastores, evangelistas, ministros, ordenados, ellos estudian en seminarios o institutos bíblicos que ya tienen una línea de interpretación establecida o un grupo de interpretaciones establecidas que ellos mismos consideran válidas. Ahí es donde te equivocas, Cristian. Ahí es donde te equivocas. Todas las doctrinas que se desprenden, que se usan dentro de la iglesia del cristianismo, salieron de la Biblia después de un estudio hermenéutico que no tiene nada que ver con la Biblia, sino que tiene que ver con un estudio que es tú estás confundiendo doctrina,
La doctrina que nosotros tenemos, sí. Mira, yo trabajé, yo estudié en Global University de las iglesias Asamblea de Dios. Yo estudié en la Universidad Teológica del Caribe, en el instituto de ellos, y estudié en la iglesia del Nazareno, estudié los estudios ministeriales de la iglesia del Nazareno, que es otra, o sea, yo he pasado por la gama de la iglesia pentecostal y la iglesia metodista, prácticamente. Y sí, cuando tú vas a esos lugares que están suscritos a una doctrina, pues por supuesto que cuando tú vas a esos lugares, tú lo que estás estudiando es la doctrina y cómo tú puedes defender esa doctrina. De lo que estamos hablando es distinto. No se trata de la conclusión, sino del método. El método en el que yo llego a la conclusión de que Cristo era el Hijo de Dios no fue porque lo soñé anoche, es porque exegéticamente, hermenéuticamente, tú vas al texto y tú vas a llegar a la conclusión de que Cristo era Dios, de que Cristo es Dios. ¿Tú me entiendes? No tiene nada que ver. Tú estás confundiendo doctrina con interpretación. La interpretación, la doctrina es el resultado de la interpretación, pero el método es lo que yo estoy discutiendo aquí. Yo no estoy discutiendo aquí la conclusión. Estoy discutiendo el método. Porque tú acribillas el texto para llegar a la conclusión que tú quieres llegar y no, esa no es una buena manera de estudiar la Biblia y conseguir la verdad. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, obviamente, no forma parte de ninguna de las interpretaciones oficiales de las denominaciones religiosas o el sistema religioso. No, déjame y te corrijo, Cristian. Eso no es que no, el método que tú estás usando no es que no forme parte del sistema religioso, es que no forma parte de ningún estudio serio. Porque cuando tú vas a un texto antiguo y tú no respetas las reglas de hermenéutica, que son reglas, tengo que repetirlo 1.000.000 de veces, que son reglas que se usan para cualquier texto, para cualquier texto. Si tú quieres estudiar la Constitución, hay reglas hermenéuticas para estudiar la Constitución. Si tú quieres estudiar los escritos, los mismos escritos esos que tú presentaste en el programa de ¿Qué hace eso ahí? Esos escritos que están ahí, qué sé yo cuántos, tienes que estudiarlos usando las reglas de hermenéutica también y llegar a la conclusión usando las reglas de hermenéutica. Tú no puedes decir, eso seguramente lo escribieron hace 20.000 años, lo escribieron con un iPhone. Le siguieron dando golpes a la roca hasta que o lo hicieron. No, tú tienes que utilizar las reglas hermenéuticas, no importa dónde sea. O sea, estás confundiendo el método con la conclusión y son dos cosas distintas. Dentro del sistema religioso se establecen unas reglas de interpretación, unos conceptos que muchas veces se abrazan de manera automática, incuestionablemente, y se consideran conceptos inerrantes e infalibles. Vamos a dejar algo claro. El cristiano clásico, el que ha estudiado la Biblia un poquito nada más, entiende que lo que nosotros encontramos como inerrante e infalible es la Biblia en su mensaje. ¿Ok? Es la Biblia en su mensaje. No es la Biblia en otros temas. El mensaje de la Biblia es uno y es la redención del ser humano desde la creación hasta que Cristo vuelva. Eso es todo lo que la Biblia habla. La Biblia no habla de ciencia, la Biblia no habla de otra cosa que no abone a la historia de redención que Dios tiene para con el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. De verdad que no entiendo tu razonamiento. Cuando estamos hablando de doctrina, bueno, en un instituto, si tú vas a mi iglesia y yo estoy dando un estudio bíblico, por supuesto que voy a llegar a la conclusión que yo quiero llegar porque ya es una conclusión que está establecida. Pero el método con el que llegué a esa conclusión es lo importante, que es lo que tú, no sé si no es que no me he dejado entender bien. El problema es el método, no lo que tú terminas diciendo, sino el método, porque no es confiable. Y es una mala idea quitarle credibilidad a la Biblia. Cuando la realidad es que no es así.
dicen que nosotros tenemos una idea prejuiciada y que estamos adentrando al texto nuestras ideas del fenómeno ovni. Bueno, presuponer ciertas interpretaciones y ciertas reglas como infalibles también es una idea prejuiciada. Te fuiste al barrio de la falacia. No sé si en Moca hay un barrio que se llama el barrio Falacia de Moca, porque te mudaste para allá. Porque nadie está diciendo que mi interpretación es infalible, ni que mi método de interpretación es infalible, ni siquiera eso estoy diciendo. Estás partiendo desde la entrada de mi video que dice que creemos que la Biblia es infalible. No que mi método es infalible. Así que falacia contestada. Nada. O sea que tenemos que ser un poquito más honestos. Dicen que lo que nosotros estamos haciendo es especular y que no es algo confiable o corroborable. Bueno, si nosotros somos honestos. Ok. Vamos a hablar de la segunda falacia. Falacia número 2. Nadie dijo eso. Yo lo que digo es que el método que tú estás utilizando no es confiable. Que el método no es confiable. Por favor, te invito a que revisites el video, lo escuches con detenimiento, sin ningún apasionamiento. Cógelo suave, tómate un cafecito mientras estés viéndolo, porque estás siendo muy falaz en tus comentarios. Nadie dijo eso que tú estás diciendo. Nadie lo dijo, Cristian. Ay, a ver, tenemos una conversación de lo más amena. No usemos la falacia para tratar de establecer un punto para al final del día ganemos cualquiera de los dos que ganemos la discusión, si es que algún día alguno ganamos esta discusión en la cual no estoy en desacuerdo con tu conclusión, sino con tu método. Necesariamente, por supuesto, tengo mis reservas. Pero no tenemos que caer en la falacia. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Estos, con nosotros mismos, podemos entender que, por ejemplo, hay muchas historias de la Biblia que no existe evidencia arqueológica ni histórica. Ok. Hay un montón de cosas en la Biblia que todavía no existe evidencia arqueológica. Okay, todavía no existe. Eso también decían sobre otras cosas que después se descubrieron arqueológicamente que eran correctas. ¿Entiendes? Estás tratando en tu afán por defender tu argumento, estás tirando el bebé junto con el agua para bañarlo. Y estás tomando la Biblia y le estás restando credibilidad. Y es una verdadera tragedia cuando nosotros hacemos eso. Estás quitándole credibilidad a la Biblia para poder sostener tu punto cuando todo eso que tú estás hablando tiene una explicación. Lo que yo no tengo el tiempo para hacerlo, pero todo eso tiene una explicación. De que han acontecido. Y rayan en lo que es la especulación o fábula dentro de la academia teológica histórica. Tenemos que entender eso. En la Biblia vemos serpientes que hablan, vemos una mula que habla. ¿Ves? Esa es otra fábula. Mira, Cristian, cuando tú no respetas las reglas de hermenéutica, ese es el problema, que cuando tú no respetas las reglas de hermenéutica, tú no sabes cuándo es lenguaje figurado, cuándo es literal. Tú no sabes si eso es un poema, si eso es una visión, si eso es una revelación. Tú no lo sabes porque tú desechaste la interpretación. Tú la desechaste. Tú dijiste, yo voy a interpretarla como yo la quiero interpretar, sin ningún tipo de reglas objetivas. Lo cual, vuelvo y repito, no se suscriben a la Biblia, se suscriben a cualquier manuscrito, a cualquier texto, de cualquier tiempo. ¿Entiendes? Y la gente lo cree de manera automática porque así se lo han enseñado. La gente lo cree porque hay una explicación para esas cosas. Hay una explicación para esas cosas. Yo podría darte la explicación, una de las explicaciones que son plausibles dentro de ese verso que hablaste de la serpiente que habla. Te la podría dar, no te la voy a dar ahora porque este no es el tema, pero existen varias explicaciones plausibles para hablar de eso. En cuanto a la mula de Balaán,
Tú me quieres decir a mí que una persona que se canta continuista no cree en los milagros. El Dios que hizo la tierra, los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, no puede hacer que una mula diga una frase. No, mano. Múdate del barrio de la falacia. Varios falacias de Moca. Por favor, el alcalde de Moca, saque a Cristian de ahí y clausure ese. Estoy vacilando, Cristian. Esto hay que cogerlo con el humor. Así que considero un poco como que inconsistente acusar de que uno está creyendo en cosas que no tienen sentido, cuando la misma Biblia presenta cosas que no tienen sentido desde una perspectiva más empírica o científica. Cristian, ahí volvemos de nuevo. Otra falacia. Te fuiste, te mudaste con todo, te llevaste hasta el gato. Escúchame. Yo estoy mirando la Biblia y los que estudiamos la Biblia, por supuesto que tenemos yo, por ejemplo, si yo estoy leyendo el relato de Génesis, ¿verdad? Y yo leo que dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y después dijo Dios que se levante, que se bajen las aguas y que se suban los montes, y todo eso Dios lo hizo con el poder de su palabra. Yo asumo desde el principio. Yo no tengo que llevar la idea de que Dios es poderoso. Yo asumo desde el principio. Bueno, me está diciendo que este ente es poderoso. Que este ser es poderoso. Y es capaz de hacer cualquier cosa. Aún lo que estoy asumiendo se desprende del texto. De haberlo leído en su contexto. Que Dios puede hacer que una mula hable. Pues si creó los cielos y la tierra, puede hacer que una mula hable. ¿Tú me entiendes? O sea, ojalá y que me estoy haciendo entender, porque de verdad que, de nuevo, te vuelvo y te digo, no estoy en desacuerdo total con tu conclusión. Lo que yo no estoy de acuerdo es con tu método, con la manera en que tú atiendes el texto. Me parece que es un horror hermenéutico lo que tú dices cuando estás haciendo la interpretación. ¿Me entiendes? Tenemos que ser un poquito consistentes porque se están tirando un tiro en el pie. Otra cosa. El tema que nosotros estamos presentando aquí no nace de mí. Son otras personas que también han hecho estudios bíblicos, antropológicos, históricos, de humanidades, religiones comparadas. Ok, ahora empieza con otra falacia que se llama la falacia de autoridad. Y él dice que porque hay, déjame buscar el otro, el último que vamos a analizar. Él dice que porque hay gente que han hecho los estudios, eso no le otorga ningún grado de credibilidad. Yo no entiendo cómo eso le añade un grado de credibilidad al planteamiento, porque lo puedes repetir 1 millón de personas. Eso no tiene que ver. O sea, si 1 millón de personas se ponen de acuerdo a decir que el mundo es cuadrado, pues yo lo tengo que creer. O porque un erudito dice que el mundo es cuadrado, lo tengo que creer. No, brother. Eso, o sea, esa es la falacia de autoridad, que a esa yo no voy a atender. Algo que yo quiero que quede claro, es que es un peligro. Tú estás cometiendo un gran peligro, porque si tú le restas credibilidad a la Biblia, entonces, si la Biblia no tiene credibilidad, porque la Biblia está llena de errores, o porque la Biblia habla fábulas, o porque la Biblia tiene un montón de inconsistencias, entonces, para darte una idea, el argumento que tú tienes contra Candelita y tú son iguales. ¿Entiendes? Los dos tienen razón o los dos son unos disparateros. Yo he criticado el calvinismo porque yo creo que el calvinismo es malo. Pero si la Biblia no tiene validez, pues el calvinismo es tan malo como yo. Yo he criticado a Benny Hinn, o he criticado a Guillermo Maldonado. Yo lo he criticado. Pero si la Biblia no tiene credibilidad, pues entonces Benny Hinn y yo somos igualmente disparateros. Cuidado, porque quien se está disparando en el pie eres tú. Porque si tú le quitas credibilidad a la Biblia,
¿Qué tiene de malo que Brian Caro quiera hacer todas las tonterías que quiere hacer? ¿Qué tiene de malo que Gigi Ávila hablara en lengua como un loco por media hora? No tiene importancia. ¿Sabes? Porque entonces tu razonamiento no parte de una base sólida. Parte de tu opinión. Pues en el mundo de la opinión, todas las opiniones son buenas. ¿Qué opinión es mala? Ninguna. Todas las opiniones son igualmente buenas. ¿Entiendes? Pues ten cuidado cuando tú menosprecias la palabra de Dios, porque yo sí creo que es palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Déjame buscar aquí, voy a buscar en Éxodo, creo que es 14, ok. No sé cómo me va a bregar esto acá, déjame ver cómo hago esto, porque quiero que veamos la manera en que Cristian hizo una explicación ahí que... Ay, padre, déjame ver, ok, ya lo tengo seteado. Vamos a ver esto y voy a terminar con esto para que podamos hacer esto, que ya la cámara se me quiere sobrecalentar. Vamos para encima. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, le dice que alce la vara. Espérate. ¿Por qué Moisés tenía que alzar la vara si Dios podía dividir el mar sin necesidad de una vara? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que extienda su mano sobre el mar y que lo divida cuando él alce la vara? ¿Por qué? Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué le dice a Moisés que alce su vara, extienda su mano sobre el mar y lo divida? Dios puede hacerlo de manera automática, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué le dice que alce la vara? Usemos un poquito el cerebro. ¿Qué tenía esa vara? ¿Qué poseía esa vara? ¿Qué características poseía esa vara para que Dios le dijera a Moisés que dividiera el mar y que extendiera su mano con la vara? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso la vara tenía alguna especie de poder? ¿Acaso la vara contenía una especie de energía? ¿Acaso la vara era una especie de tecnología avanzada? Seguimos leyendo. Vamos a dejarlo ahí. Déjame hacer una aclaración. Cristian dice, vamos a usar el cerebro. Vamos a usar el cerebro. El problema es que cuando tú desechas la hermenéutica y tú ves el texto y lo sacas de contexto y tú dices, mira, este tipo tenía una vara, que eso era el control remoto del mar. Él le daba un botón, él levantaba la vara, le daba un botón y el mar se abría. Como cuando uno va llegando a la casa, la gente que tiene marquesina, que tienen el garaje que se abre solo y desde el carro tú vas y se abre. Y cualquiera creería eso, pero usemos el cerebro. Tienes razón, vamos a usar el cerebro. El problema es que cuando tú desechas la hermenéutica, entonces tú estás condenado a creer así. Vamos a buscar de dónde salió esa vara. ¿De dónde salió esa vara? ¿De dónde fue que salió la vara? Porque Cristian da a entender en esa explicación que como que la vara, Dios le dio la vara. Mira, este es el control remoto, yo te aviso cuando usarlo. Eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Que si una tecnología, tú tienes que meter al texto esa idea, brother. Eso es lo que te estoy diciendo, mi hermano. Eso es lo que te estoy diciendo. Tú no puedes desechar las reglas hermenéuticas. No solamente, y vuelvo y lo digo por 50ª vez. Las reglas hermenéuticas no solamente son cristianas, no son evangélicas, no son religiosas. Son para todo. Si tú supieras un chipito de hermenéutica, tú buscarías el contexto. Esa vara. ¿Qué es esa vara? ¿De dónde salió esa vara? ¿Dios fue el que le dio la vara? ¿Sería Dios el que le dio la vara a Moisés para que él hiciera todo eso? Para que él abriera el portón. No, vamos a ver, mira. Dios está llamando a Moisés y vamos al capítulo 4 de Éxodo. El mismo libro donde tú estabas. Está en el contexto del libro, es un contexto más amplio.
Cuando tú empiezas a leer, tú estabas leyendo en el capítulo 14, pero si tú lees toda la historia como viene desde el principio, eso son reglas de hermenéutica, brother. Son reglas de hermenéutica. Ok. Moisés, el poder, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que me encanta. Dios da poderes a Moisés. Moisés, ese es el título que le pusieron los editores. Ay, caray. Disculpen, hermano, que fue que se me sobrecalentó la cámara y tuve que dejar esto. Es que llevo bastante rato ya. Pero vamos a hacer esto rapidito. Vamos a hacer esto rapidito porque me interesa llegar a este punto. La calidad no va a ser igual, pero pues, ¿qué se va a hacer? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el capítulo 4 del principio. Dice, Moisés respondió, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tiene en la mano? Una vara. Dios no le dijo, ¿de quién era la vara? De Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía una vara? ¿Por qué él tenía una vara que tenía poderes mágicos? ¿O por qué él tenía una vara con una tecnología muy avanzada? Porque esa es la conclusión que estás llegando, mi pana. ¿Que eso puede ser? No, ¿sabes por qué él lo tenía? Si tú hubieses estudiado el trasfondo histórico, cultural, y siguieras el contexto del libro, sabías que Moisés era un pastor. Y la vara que tenía era una vara de pastor. ¿Ok? Se llama hermenéutica, brother. Aquí yo no estoy descubriendo, yo no estoy inventando la rueda. Respondió Moisés, respondiendo a una vara, respondiendo Moisés, échala a la tierra, le dijo el Señor. Y él la echó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, déjame bajarla aquí, él extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara de nuevo. Por esto creerán que te apareció el Señor, Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Dios usó una? ¡Ay! ¡Qué misterio! ¿Por qué Dios habrá usado una vara? Porque no era una señal para Dios, ni era una señal para Moisés. Era una señal para el pueblo que lo estaba viendo. Caramba, mano, el texto mismo te lo dice, pero tú tienes que llegar a la conclusión de que no, que son una tecnología que la apretaba y se abría el mar. Caballero, mira, para muestra que un botón basta. De nuevo, Cristian, creo que tenemos muchas cosas en común en cuanto a lo doctrinal, pero si tú le restas importancia a la Biblia, si la Biblia no es la fuente de verdad para todo lo que nosotros hacemos y decimos, y acuérdate, la Biblia no tiene que decir nada, que a Dios se le olvidó decir que había marcianos o que había otra dimensión, es que Dios no tiene que hablar de nada de eso, porque el mensaje de la Biblia es uno. Que la Biblia no tiene toda la verdad, pues que la Biblia no tiene toda la verdad. Nadie ha dicho que la Biblia tiene toda la verdad. Hay un montón de verdad fuera de la Biblia. Pero para fe, conducta, práctica y moral, la regla infalible de fe, conducta y moral es la Biblia. Para las demás cosas, ahí está Mastercard. ¿Entiendes? Pero no se puede, o sea, mi problema es el método, Cristian. El problema mío no es tu conclusión. Tu conclusión puede ser, pues, ok, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Es la que yo digo. En el mundo de las posibilidades, cualquier cosa es posible, pero ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Y es que tú no respetas las reglas hermenéuticas. No las respetas. Y si tú no respetas las reglas hermenéuticas, hablar lengua como los locos es tan permitido como no hablarlas. Si tú no respetas las reglas hermenéuticas, como te dije anteriormente, todo este montón de disparateros son tan disparateros como nosotros. O nosotros todos tenemos la razón y la verdad no tiene ningún valor porque no hay donde anclar nuestras opiniones. Cristian, de eso es lo que se trata esta reacción. Y obviamente no vamos a llegar a un acuerdo porque tú sigues dándole vuelta a la misma vaina. Yo no estoy en desacuerdo con tu conclusión puede ser cierta. Es el método.
Es que tú me dijiste a mí que la Biblia está llena de ejemplos. Y el primer ejemplo que me das, que era que la vara de Aarón tenía que poder, como si fuera un control remoto, como si fuera una tecnología avanzada. No, era una vara de pastor que Dios estaba utilizando para darle una señal al pueblo que lo estaba viendo. Eso es lo que dice la Biblia desde el principio. Te van a creer por esto, por las cosas que tú vas a hacer con esto. Con esa misma vara le dio un toquecito a la roca y salió agua. Esos son milagros. Y para una persona continuista que me diga a mí que los milagros tienen que obedecer a algo tecnológico o que tienen que obedecer a cualquier otra cosa, ¿a qué nos atenemos, brother? ¿Entiendes? De nuevo, no tengo animosidades contra ti, no sé por qué. Es más, me advirtieron, cuidado, porque esto se puede tornar en algo muy feo. Yo no quiero que se torne en algo feo. Sigo creyendo que me gusta el contenido de tu canal. Pero en cuanto a esto, vamos a tener que estar de acuerdo en no estar de acuerdo, porque, y fíjate, no porque lo que tú digas sea descabellado o sea una locura, sino porque tu método no es confiable. Y no se trata del método que, es que ya tú tienes una idea. Sí, todos tenemos ideas, pero cuando vamos al texto tenemos que dejar que el texto nos hable y no nosotros hablarle al texto. Ahí tú metiste un control remoto dentro de la vara de Aarón, cuando si tú miras el contexto te das cuenta de que eso es una vara de pastor. Y los pastores no es que controlan las ovejas por control remoto. Es una vara de madera. Y de hecho, cuando tú ves más adelante, la vara de Aarón reverdeció dentro del arca y eso era tipo de Cristo que iba a resucitar. O sea, no puedes tomar la Biblia y leerla de una manera arbitraria y darle la interpretación que más convenga para tu posición. Y nada, ya me he extendido bastante. Cristian, en cuanto a este tema, pues yo de verdad es que no puedo confiar en el método que tú estás utilizando porque no es confiable, ¿no? El método que tú estás utilizando te lleva a decir que la vara de Moisés era una tecnología super de allá de otro mundo. Cuando el contexto bíblico nos dice que es un acto milagroso que Dios estaba usando eso para que la gente lo viera. De la misma manera que estaba la gente muriendo porque las serpientes los picaban y él le dijo, verá, hazte una serpiente de bronce, y subieron la serpiente de bronce y después 2000 años, 3000 años, el tiempo que fuera, 4000 años, qué sé yo. Después Cristo dijo, así como la serpiente fue levantada, así será levantada. Y dijo, era un tipo de Cristo. Tú no puedes estudiar la Biblia de esa manera, porque siempre va a llegar a la conclusión equivocada. Y nada, ahí te la dejo. Si usted nunca ha estado en el canal de Cristian Vadillo, échale un vistazo. Y si le gusta, suscríbase al canal. Esto es la única cosa que yo he visto en que estamos en desacuerdo. Bueno, yo no soy continuista, yo sería más bien un semi-continuista. Sin embargo, creo que los milagros que acontecieron en la Biblia son el producto del poder de Dios y no de una maquinaria que Dios había inventado, que había creado. Pero anyway, ya por mi parte, te doy las gracias por toda la atención que le prestaste a los videos que yo hice. Te voy a seguir para cuando, ojalá que podamos en algún punto hablar de algo en que coincidamos, o aunque no coincidamos, pero que lo hagamos desde la base del respeto y del amor cristiano. Ok, Cristian. Así que ahí te la dejo para que la pienses.